Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Aumentó el gasto, pero a punta de deudas. El informe de la compañía Radar revela que en agosto las familias colombianas gastaron 65 billones de pesos. Nos acompaña Camilo Herrera, presidente de Radar, para analizar las cifras y los rubros en los que se fue todo ese dinero. Educación gratuita es ahora una política de Estado. La Ley de Inversión Social fortaleció el programa Matrícula Cero, que beneficiará a cerca de 700.000 jóvenes de escasos recursos. El presidente del ICETEX, Manuel Acevedo, nos explicará los detalles y otros alivios que ofrece esa institución. Más capital para extender los servicios. La plataforma financiera ADI, que impulsa a las compañías hacia el crédito, acaba de hacerse a otra importante inyección de recursos. Juan Fernández nos cuenta para qué serán usados y cómo va este negocio. Bienvenidos a Signo Pesos, los saludamos con esta, que es la cifra económica del día. 65 billones de pesos y corresponde al consumo de los hogares colombianos durante el mes de agosto de este año, según el estudio mensual de la consultora Radar. Eso significó un crecimiento nominal del 11% frente al mes de agosto del año pasado. Si se descuenta la inflación, el aumento real es de 6,6%. Para analizar las cifras de este importante informe, le quiero dar la bienvenida al doctor Camilo Herrera, el presidente de la compañía Radar. Doctor Herrera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches a toda la audiencia. Este crecimiento, pues lo vemos importante cuando lo analizamos nominalmente y también en términos reales. ¿Sí es representativo, sí se está reactivando, se sigue reactivando el consumo, el gasto de los hogares, doctor Herrera? En términos generales, sí, Víctor. En términos de detalle, no en todos lados. Cuando uno ve las grandes cifras económicas, siempre caemos en la trampa de pensar que el indicador indica la realidad de todas las personas y por eso muchas personas no se sienten reflejadas cuando se publica un dato como este. Decir que el gasto de los hogares en dinero, como usted bien lo menciona, creció más de un 11%, pues suena una cosa como absurda, porque hay una cantidad de hogares que en este momento no están teniendo ingresos y que inclusive tienen problemas de hambre y de nutrición muy profundos. Por eso vale la pena entender que cerca del 34% de los hogares, sin importar el nivel de ingreso, inclusive en ingresos muy altos, están inclusive comprando menos que el mes pasado. Entonces, cuando uno mira los agregados, pues evidentemente el número positivo gana la pelea, pero de una u otra manera, cuando uno mira el detalle, tenemos dos poblaciones. Una población en que el gasto está creciendo relativamente bien y otra en la que el gasto no está creciendo. Pero cuando uno mira ese gasto, como usted bien lo mencionaba, que está creciendo, viene apalancado con mucha fuerza por crédito, sobre todo por créditos de consumo, hipotecario y tarjeta de crédito, que obviamente impulsan categorías como vestuario, electrodomésticos, vehículos y vivienda. ¿Y eso es malo, doctor Herrera, de la firma Radar? ¿Es malo que el crecimiento en el gasto esté apalancado por endeudamiento? No necesariamente es malo, pero es una variable externa. ¿A qué me refiero? En la medida en que los hogares se apalanquen en crédito, ese es un crecimiento temporal. Digamos que en este momento hay dos grandes fuerzas que le están dando ingresos adicionales a los hogares, que es el crédito del que estamos hablando en este momento y las remesas. Esas remesas están llegando desde los Estados Unidos mayormente al orden de 750 millones de dólares mensuales, lo cual es un récord histórico realmente fuerte, que al pasarlo a un tipo de cambio de 3.800 pesos, pues evidentemente estamos hablando de casi 3 billones de pesos mensuales de aporte de ingresos a los hogares. Entonces, cuando uno ve que los hogares tienen esas dos fuentes de ingreso tan poderosas, que es el crédito y las remesas, la pregunta es hasta cuándo va a durar esa dinámica. No todos los hogares se pueden endeudar todos los meses y evidentemente tienen que empezar a pagar las deudas. Entonces ese boom de crecimiento del gasto por crédito va a tener un techo y va a comenzar a desacelerarse y lo mismo puede ocurrir con las remesas. Si buena parte de esas remesas está llegando por las ayudas que les entrega el gobierno de los Estados Unidos o los países europeos a los ciudadanos en esos territorios, tan pronto las ayudas se acaben, pues vamos a ver una caída en las remesas. Entonces hay que estar muy pendiente de cuáles son las fuentes reales de crecimiento del gasto, porque podríamos estar viendo son crecimientos temporales que no van a mantenerse en el tiempo.
ustedes hacen seguimiento a las remesas más allá del indicador, es decir, toda esa plata, porque usted lo comenta muy bien, ha sido histórica este año, el ingreso de divisas a Colombia por remesas, ¿eso se convierte inmediatamente en consumo de los hogares? ¿Esto le ayuda a la gente a reactivarse? Mayormente sí, de hecho, en la primera gran ola de remesas que se dio en Colombia por allá en el 2000, 2004, 2006, que llegaban sobre todo de España las remesas. Inclusive la gente lo que hacía era comprar vivienda en Colombia y le pagaba directamente a los bancos en este país con esas remesas. Entonces, de una u otra, ese no es dinero, de una otra manera, ese no es dinero que entra a ahorrarse a los hogares a los que les llega, sino que llega directamente a su flujo de caja, bien sea para pagar deudas o bien sea para mantener su cotidianidad. Vale la pena recordar a la audiencia que esas remesas no llegan de manera homogénea al país tampoco. Llegan más concentradas al eje cafetero, al norte del Valle, Antioquia, Magdalena Medio y parte de los Santanderes, y zonas como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Bogotá particularmente no están tan beneficiadas en ese flujo de remesas. Entonces, claramente, esto tiene que ver con las migraciones que ha tenido el país hacia otras regiones del mundo y de una u otra forma es un generador de ingreso importantísimo para esos hogares. Claro. Doctor Herrera, este tema, esta cifra de los 65 billones de pesos gastos de los hogares colombianos en el mes de agosto, ¿ya es parecida a la prepandemia? Es decir, ¿regresamos a los niveles de gasto, de consumo que teníamos antes de que apareciera el coronavirus? A nivel de gasto, sí, Víctor, digamos que en términos corrientes, pues obviamente es más alto por los efectos de inflación y sobre todo la fuerte inflación que estamos viviendo en este momento, pero en términos de volumen también. Ahí hay que mirarlo con dos variables importantes. La primera, alimentos para el hogar, educación, vivienda, moda y bienestar, que es todo lo de salud y gastos personales, están por encima de los niveles de gasto del año 2019. Pero transporte, comunicaciones, electroentretenimiento y comidas por fuera del hogar aún están por debajo de los niveles del año 2019. Entonces, insisto, el problema de ver el gran número es que cuenta una película incompleta. Habría que mirar cómo le ha ido a cada una de las categorías y a cada una de las ciudades en esta dinámica. De manera puntual, Neiva ha sido la ciudad que más rápido se ha recuperado en función de que su canasta básica está muy fundamentada en gastos frecuentes y por lo tanto era fácil la recuperación. Pero ciudades como Bogotá, Medellín y Cali aún vienen con una recuperación lenta porque el tema de entretenimiento, gastos por fuera del hogar y la compra de bienes durables evidentemente pesaba mucho más dentro del ingreso. Entonces, si bien estamos viendo una recuperación del tamaño del mercado, también hay que considerar otra cosa, Víctor y queridos televidentes, y es la migración venezolana. En lo que va corrido del año se estima que pueden haber llegado entre 300 y 500.000 venezolanos adicionales a los 2 millones que ya teníamos, lo cual evidentemente también genera un aumento de la demanda porque es gente que viene a demandar bienes y servicios. Claro. Doctor Herrera, entre el año pasado y donde nos confinamos y ahora nos estamos como reactivando y hay menos restricciones a la movilidad, ¿ha cambiado en algo la prioridad de los colombianos a la hora de gastar? Es que recuerdo mucho el año pasado cuando usted nos comentaba que la gente había dejado de comprar zapatos, había dejado de comprar ropa y había, digamos, se había presentado como una recomposición en la forma de gastar. ¿Este año qué se ha visto? A ver, esa recomposición del gasto de los hogares fue temporal. Y fue temporal porque tuvo dos factores fundamentales. Uno, el choque de ingreso. ¿Qué significa eso? Que mucha gente se quedó sin ingresos, se quedó sin empleo, se quedó sin plata. Y segundo, el aislamiento. Cuando usted se queda en la casa, pues su estructura de gasto cambia. Usted no gasta dinero en transporte, no gasta dinero en gasolina, no gasta dinero en comidas por fuera del hogar, en entretenimiento. Todo su bolsillo efectivamente se ve modificado. Usted no tiene la necesidad de comprar corbatas o zapatos de tacón en la medida en que estábamos encerrados en nuestra vivienda. Tan pronto se dan las aperturas y comienza a recuperarse parte del empleo que ya recuperamos, más de 4 millones de los empleos que se perdieron el año pasado, pues evidentemente la estructura de gasto vuelve a ajustarse a los mismos niveles que tenía antes. Pero esa estructura de gasto tiene nuevos componentes. Hoy por hoy uno tendría que meter en la canasta de gasto y seguramente en la canasta de inflación, pero esto no va a pasar en el corto plazo, por lo menos 3 elementos fundamentales de gasto. El alcohol en el hogar, que es una cosa que creció de manera importante por el tema de desinfección. Segundo, el tapabocas, que ya es una cosa que es un gasto recurrente por parte de los hogares colombianos, bien sea el tapabocas de tela o los desechables. Y tercero, las vitaminas que de una u otra manera la gente las está consumiendo con muchísima más fuerza. Entonces, si hay un cambio en la canasta de una u otra forma, inclusive en las prendas de vestir. Mucha gente compró una cantidad de sudaderas, compró pantalonetas, compró
ropa cómoda, por decirlo así, para estar en casa, y ahorita está teniendo que salir a comprar otro tipo de prendas para volver a trabajar por fuera de la casa. Entonces esto, más allá de los gastos que hemos hecho en expansión de redes de internet, computadores y celulares, cambió el bolsillo de los hogares de una manera fuerte durante el año 2020. Hoy por hoy lo que estamos viendo es una estructura de gasto relativamente parecido a la de mediados del 2019. Doctor Herrera, perspectivas para el cierre de este año. Vamos a cerrar con buenas cifras de gastos por cuenta de los hogares colombianos. ¿Y cómo le pegará esto? ¿Cómo incidirá en todo este proceso de reactivación en la economía? Nosotros estamos viendo que puede haber un crecimiento del gasto de los hogares, de gasto de los hogares en términos reales cercano al 4%, lo cual es una cifra muy buena y que seguramente a nivel de Producto Interno Bruto va a ser más alto. Es muy probable que la cuenta de consumo de los hogares del PIB esté a niveles de crecimiento del 7,5% este año. La diferencia tiene que ver con que son mediciones y canastas distintas, no se enreden con los números, pero mayormente el grueso, la diferencia está en que la canasta del DANE no mide los bienes usados y la canasta de radar sí los mide, lo cual pues, tiene toda la lógica dentro de las metodologías que hay. Pero lo que dicen ambas cifras es lo mismo. Los hogares van a ser el motor de crecimiento de la economía este año y posiblemente el próximo año. Y por eso necesitamos que el empleo se recupere aún mucho más de lo que está haciendo para mejorar la calidad de vida de los colombianos, que salió fuertemente golpeada el año pasado. Doctor Herrera, muchas gracias por explicarnos estas cifras de Radar, el más reciente informe sobre el consumo, el gasto de los hogares colombianos correspondiente al mes de agosto de este año. Feliz noche, feliz fin de semana. Muchas gracias, Víctor. Con estos datos sobre consumo hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos esperen que el ICETEX está contemplando una rebaja en los intereses de los créditos educativos. Ya les contamos por qué. Continuamos en Signo Pesos. Una de las bondades que deja la recién aprobada reforma tributaria es el programa Matrícula Cero, que permitirá a miles de jóvenes acceder o continuar con sus carreras universitarias sin tener que pagar la matrícula. Para ver los alcances de este programa, le quiero dar la bienvenida al presidente del ICETEX, al doctor Manuel Acevedo. Doctor Acevedo, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a todos. Efectivamente, el proyecto de ley de inversión social tiene grandes disposiciones en materia de educación superior. El programa de matrícula cero, dirigido a las instituciones de educación superior públicas del país, y también algunos elementos valiosísimos en el marco de este proceso de transformación de ICETEX. ¿Qué significa esto para ir hablando y mirando el tema por partes, doctor Acevedo? Que la matrícula cero se convierta en una política de Estado. ¿Eso qué significa? Recordemos que el programa de matrícula cero responde a esa necesidad que los jóvenes de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 que están en las instituciones de educación superior públicas y que no hacen parte del programa de generación E tenían. Ante la situación de pandemia, todo el país evidenció las dificultades que ellos tenían para poder pagar los valores de matrícula que las instituciones de educación superior públicas les cobraban semestre a semestre. El gobierno del presidente Duque hizo un esfuerzo muy importante con los recursos de la vigencia 2021 y con los recursos que se incorporaron en el presupuesto general de la Nación para el año 2022, con el fin de asegurar esos valores para ellos. Pero no había ninguna certeza de continuidad en el 2023 en adelante. Lo que hace este proyecto de ley es que crea el vehículo legal que va a permitir que el programa de matrícula cero, que ya se viene implementando, continúe en el tiempo más allá de este periodo de gobierno. Es decir, doctor Acevedo, el beneficiario para este semestre que pues ya muchos están estudiando y que va a culminar y que no tuvo que pagar matrícula cero, ¿tiene asegurado el pago también para el primer semestre y segundo semestre del próximo año y de toda su carrera? ¿En síntesis es eso? Es correcto. El recurso para este año ya le fue girado a la universidad. Los recursos del primer y segundo semestre del año entrante ya están en el presupuesto general de la Nación del año entrante, pero los que seguían más adelante no había ninguna certeza que les permitiese tener la tranquilidad que van a contar con ese apoyo hasta la culminación de sus estudios. Esto es lo que el Congreso de la República, de la mano con el Gobierno Nacional, lograron articular y que se convierte en una noticia importante
para garantizar que ese sueño de poder culminar exitosamente la educación superior en una institución pública se pueda materializar sin dificultad. ¿Y esto es gracias a la reforma tributaria que aprobaron esta semana? Efectivamente, como en muchas ocasiones lo expresó el señor presidente de la República, la ministra de Educación, los recursos de matrícula cero son recursos significativos e importantes y se requería poder lograr, como lo hace este proyecto de inversión social, el equilibrio en las fuentes para poder destinar un mayor recurso a los programas sociales sin que se pusiera en peligro la sostenibilidad financiera de la nación. Por eso recordemos que la Ley de Inversión Social le apunta a estos objetivos: nuevas fuentes de recaudo que no generen mayores dificultades al aparato productivo en su proceso de reactivación, para poder invertir en aquellos asuntos que son prioritarios desde la agenda social, como lo es matrícula cero, pero en el marco de un equilibrio financiero que permita que nuestra nación pueda seguir avanzando en su senda de desarrollo. Los chicos que están a punto de terminar su bachillerato en este 2021 se gradúan ahorita en noviembre o en diciembre y quieren empezar una carrera universitaria. ¿Esos chicos de estratos 1, 2 y 3 pueden acceder a este programa o es solo para los que ya iniciaron en este semestre? Esa pregunta es muy importante porque estoy seguro que en muchos hogares se la están haciendo. Recordemos que estamos hablando de dos programas complementarios. El programa de Generación E, en su componente de equidad, acoge a los jóvenes que por primera vez ingresan a una institución de educación superior pública. Es decir, los jóvenes que están en grado 10º, 11, que van el año entrante o en el año subsiguiente a ingresar a la educación superior, si son de estratos 1, 2 y 3 e ingresan a una institución pública, entran en el programa de Generación E. Matrícula cero acompaña a aquellos que están ya en las instituciones de educación superior públicas, pero no hacen parte de Generación E, porque recordemos, Generación E es para los que apenas van a iniciar. En Generación E ya vamos en más de 250.000 estudiantes activos, pero la matrícula en las instituciones de educación superior pública es superior a esta cifra, razón por la cual Generación E para los nuevos y matrícula cero para los que yo estaban son el complemento que cobija a todos los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 con subsidios de matrícula en instituciones de educación superior pública, universidades técnicas y tecnológicas. Pero que sean públicas, es importante hacer esa claridad. Cuando usted me saludó, doctor Acevedo, hace unos minutos, me decía que esta reforma tributaria, o me pareció entenderle, tenía otros beneficios que se canalizaban a través del ICETEX. ¿En qué consiste? Es correcto, Víctor. Recordemos que este artículo, que es el artículo 27, habla de Generación E y matrícula cero como política de Estado, pero también incluye la habilitación legal para que el ICETEX y las entidades que a través del ICETEX hacen programas podamos implementar iniciativas muy esperadas por los jóvenes y las familias, que están en el marco de los compromisos que el gobierno nacional, a través del presidente de la República, asumió con ellas. ¿Cuáles son estas medidas? Primero, ya con la aprobación de este artículo, viene el proceso de reglamentación que nos va a permitir como ICETEX y a los constituyentes de fondos poder crear programas que generen estímulos para aquellos jóvenes que tuvieron un destacado desempeño académico en materia de investigación o de proyección social. A la fecha, el ICETEX no contaba con una herramienta legal que le permitiera generar este tipo de iniciativas tan solicitadas por los jóvenes y las familias. Y además de estos estímulos por rendimiento académico, también aquellos que tienen un muy buen comportamiento de pago. Las familias nos lo han pedido y este proyecto de ley así lo permite. Lo segundo, los alivios. Sabemos que hay personas que están en condiciones de dificultad y no son solamente dificultades asociadas a la pandemia, son dificultades que vienen de tiempo atrás, que la entidad no contaba con una herramienta legal que permitiera atender esos casos de fuerza mayor o caso fortuito. Con la aprobación de este proyecto de ley se habilita que el ICETEX y los constituyentes de fondos que hacen programas a través del ICETEX podamos crear programas especiales de acompañamiento, de generación de beneficios, como reducción en los valores que deben ser pagados por los créditos. Con este amparo legal, con la reglamentación que está próxima a ser expedida, ya podremos hacer tres cosas muy significativas. Uno, alivios de tiempo atrás que hemos querido implementar, que ya van a tener entonces su salida. Dos, los auxilios. Los auxilios los creamos para la pandemia. Hoy más de 140.000 hogares disfrutan de ellos, pero están asociados a la situación de pandemia. Con este plan de alivios, esas líneas generales del plan de auxilios las vamos a poder recoger y mantener en el tiempo.
Y lo tercero, una situación que las familias y los jóvenes por mucho tiempo han venido solicitando al ICETEX y ya tenemos la materialización. Cambiar la forma en la cual calculamos el valor del crédito que nos deben pagar cuando el estudiante termina sus estudios. ¿Esto qué significa? Que esos intereses que nacieron en el periodo de estudios, que todavía no han sido pagados, ya no van a ser una suma que se junta con el capital, sino que les vamos a dar un tratamiento diferencial. Van a tener una ruta de pago diferente, lo cual incide todo en una reducción del valor final que se paga al ICETEX. Y esto suena muy bien, doctor Acevedo, y la verdad, pues desde el Ministerio de Hacienda, qué bueno haberlo tenido a usted hoy, pues no han explicado muy bien todos esos temas que llaman mucho la atención de los jóvenes estudiantes. ¿Esto va a ser como el ingreso solidario? Es decir, apenas el presidente firme, ¿esto se vuelve una realidad o lo tenemos que esperar ya para el próximo año? Esto, tan pronto el señor presidente de la República sancione la ley, empezamos y rápidamente estaremos poniendo en marcha los decretos. Recordemos que el decreto ya es el que nos va a permitir establecer con mayor precisión los términos, las condiciones, es el que reglamenta, el que desarrolla este contenido y esperamos que esta muy buena noticia pueda implementarse a la mayor brevedad posible. ¿Y a es el compromiso del presidente Duque. Es el compromiso. ¿A cuántos jóvenes cree usted que podría impactar esta reforma tributaria o estos últimos beneficios que me acaba usted de explicar? Bueno, si hablamos de lo que tiene que ver con educación superior pública, estamos hablando de un universo que supera los 650,000 jóvenes en toda la geografía nacional. Y en el caso de los programas de ICETEX, estas medidas de estímulos, de alivios, están disponibles para todas las familias y todos los hogares. Si sumamos el universo de educación superior más lo que pública, más aquellos jóvenes que desarrollan sus estudios con ICETEX, estamos hablando de un número cercano al 1.000.000 de familias que a través de estos beneficios van a ver cambios tangibles en sus posibilidades de acceso y permanencia en la educación superior. Doctor Acevedo, una última pregunta. ¿Sigue adelante la reforma al ICETEX o con esto ya se solucionan algunas de las cosas que ustedes querían cambiar? La reforma, la transformación del ICETEX sigue su curso. En algún momento tuvimos oportunidad de explicarlo en este espacio. Algunas decisiones de cambio ya se han implementado porque estaban dentro del alcance de la administración de la entidad o de su junta directiva. Para otras necesitamos habilitación, que solamente puede darse a través de proyectos de ley. Encontramos que por unidad de materia era factible que en el proyecto de ley de inversión social algunos elementos de esa propuesta de proyecto de ley que se radicó en el Congreso el semestre pasado pudieran adelantarse. Entonces, en un ejercicio muy juicioso, muy técnico, estamos identificando cuáles de esos elementos que estaban contenidos en esa propuesta podemos ir adelantando por otras rutas, porque tenemos que llegar, como lo estamos haciendo, con prontitud, pero sobre todo con rigor y con respeto absoluto por los canales legales a brindar esas soluciones que esperan las familias de Colombia. La transformación sigue su curso y esta es una demostración que estamos cumpliendo paso a paso con los compromisos que tenemos con las familias colombianas. Pues muchas gracias por habernos acompañado, doctor Acevedo, y queda invitado desde ya, ¿no? Para cuando empiecen a reglamentar todo esto que fue aprobado en la reforma tributaria, venga usted aquí y nos explique en qué consisten todos estos beneficios. Feliz noche, feliz fin de semana, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, igualmente, muchísimas gracias y por supuesto, allá queremos estar porque son muchos los elementos que están cambiando en el ICETEX y queremos que las familias de Colombia a través de este canal que es idóneo para que ellas puedan enterarse, lo conozcan, se familiaricen y hagan uso de estos inmensos beneficios que traen. Con estas noticias sobre el ICETEX hacemos una nueva pausa, pero ya les contaremos cómo va la inflación este año en otros países de la región. En segundos, regresamos. Es hora de saludar a Juan Fernández, quien nos trae noticias claves del mundo empresarial para cerrar esta semana. Juan, adelante con su tema, bienvenido, adelante. Víctor, buenas noches. Usted sabe que se anunció una ronda de financiación récord para una compañía tecnológica colombiana. Esa compañía es ADI, que se dedica a financiar compras en establecimientos. El popular lleve ahora, pague después, el monto que la compañía consiguió
es de 75 millones de dólares. Esos son unos 285 mil millones de pesos, pero lo más destacado es que en los últimos 90 días, sumado a esta última ronda de inversión, la compañía ha conseguido 140 millones de dólares. Esos son más de 530 mil millones de pesos y significan el doble de su valoración. Toda esa lluvia de capital viene impulsada por el crecimiento del comercio electrónico en América Latina, que puede superar los 150 mil millones de dólares en 3 años, y fuentes de financiamiento en el compre ahora, pague después serán parte de esa ola en esa búsqueda de los clientes que quieran financiamiento en sus compras en línea y no a través de su aplicación. Adi opera además en Colombia, en Brasil, y este nuevo capital le serviría muy seguramente para llegar a México en esa estrategia de valor que dan a los comerciantes los productos de pago y crédito. Este año Adi, que al final es una fintech, es decir, que ofrece productos financieros, ha experimentado un crecimiento de 13 veces el volumen de pagos que impulsa en su plataforma. El año entrante las transacciones de esa plataforma podrían llegar fácilmente a los 500 millones de dólares. Juan, pero ¿cuál es el alcance que está teniendo Adi? Mire, Adi puede tener asociaciones con más de 500 comercios en Colombia, más de 150 en Brasil. Los clientes superan los 250 mil. Es un modelo de financiamiento que reemplaza las tarjetas de crédito y permite acceso a financiamiento a una base de personas que antes no lo tenían, a tasas competitivas que las de los bancos, mucho más que ellas. Y pese a que en Colombia pues, la pandemia afectó a los comercios, muchos cerraron, pues su modelo de negocio se afectó sin duda notablemente, pero supieron cambiarlo, apuntando al comercio electrónico y enfocándose en ser un originador de crédito móvil y de alguna manera mucho más amplio. Adi fue fundada en Bogotá en 2018 por Daniel Vallejo, Elmer Ortega y Santiago Suárez, que había pasado por JP Morgan y vio después las oportunidades en ese mundo fintech. Y esta pues es Víctor, esta movida de hoy sobre esta fintech colombiana llamada Adi, donde se hace muy visible al haber levantado 140 millones de dólares en los últimos 90 días, así de alguna manera aumentando su valor también de manera notable. Juan, muchas gracias, que tenga un feliz fin de semana. Lo esperamos ya el próximo lunes con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. ¿Qué pasó con el dólar? Tasa representativa del mercado para mañana será de 3.836 pesos con 85 centavos. Subió 7 pesos con 13 centavos. Petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 1,99%. Quedó muy cerca al cierre de la semana de los $73 por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana y también para el fin de semana a 1.698.000 pesos por carga en las principales cooperativas. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,17%, acción más valorizada nuevamente Avianca con una ganancia del 20% y la que más cayó fue la de Concreto, que tuvo un retroceso de 1,32%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La inflación es un tema que está preocupando por estos días a los colombianos. Sin embargo, en otros países de la región el costo de vida es mucho más preocupante y en otros más. Hay inclusive otros países donde no están preocupados, no están alarmados por este tema. Veamos las cifras. En Colombia la inflación ya este año suma 3,93%, en Perú va en 4,53%, pero en Argentina 31,47%, Ecuador 1,28% apenas, en Chile 3,2%, controlada relativamente, en México 4,2% y en Venezuela, como siempre, sorprendente su presión inflacionaria, 470%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, también un feliz fin de semana.